Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo día de test. Hoy tiene lugar la segunda jornada de día de test de pretemporada y tenemos muchas cosas de las que comentaros. En este vídeo os vamos a traer algunas de las noticias que ha habido surgiendo por el paddock y toda la información, todos los temas que vamos a tratar estarán detallados en la descripción de este vídeo por si queréis pasar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Vamos a dar comienzo primero por una información muy breve y es que se ha informado que distintos equipos, entre los que se conoce que están tanto Aston Martin como el equipo Red Bull, van a traer actualizaciones para mañana, para el viernes. Ya con el equipo Red Bull, David Coulthard lo había dicho la semana pasada, pero ahora mismo se sabe que Aston Martin también va a traer algunas actualizaciones para ponerlas a pruebas en este circuito de Sakir después de los 2 primeros días que habría tenido lugar los test de pretemporada en Bahrein. Esto además ha sido información de Carlos Miquel, donde lo ha explicado de esta forma. Va a haber una evolución de varios coches, entre ellos Aston Martin, también de Red Bull en esta última jornada del próximo viernes. Y bueno, vamos a ver. Pero como os digo, sobre todo en el caso de Red Bull sí que era algo que se llegaba a esperar. En el caso de Aston Martin no se había informado acerca de nada de esto, pero sí que por supuesto sabemos que están probando distintas configuraciones aerodinámicas. Esto lo hemos visto hoy mismo, os lo contaremos en el resumen de la jornada de hoy. Se pudo ver ayer, se prueban muchísimas cosas, pero se van a probar actualizaciones que no han estado presentes tanto ni el miércoles ni el jueves para hacer una comprobación ya más cautelosa. Quizá también viene muy bien que Alonso está siendo el segundo piloto del día, que no tiene la sesión de la mañana, que al final por la tarde suele ser algo más representativo, o ya no más representativo, pero para nosotros quiero decir, pero para ellos sí, ya no los datos, ya no el resultado final, pero sí que por supuesto al ser el momento de la pista cuando se disputa el Gran Premio de la semana que viene, pues desde luego es más representativo para ellos, para sacar datos y demás, así que será en ese sentido positivo para el equipo Aston Martin. Que ¿cómo va ahora mismo Aston Martin? Porque bueno, los datos, los resultados están ahí, hubo mucha gente que cayó su optimismo. Bueno, pues según información de Laurens Barreto publicada en la propia web de la Fórmula 1, hay grandes esperanzas en el equipo de Silverstone para que este coche sea continuación del año pasado y seguir estando en esa posición regular por podios, lo que han estado avisando desde que presentaron el AMR24, que su objetivo es ser un candidato constante a podios y conseguir aspirar a la primera victoria este año. Y después de las primeras pruebas que han estado realizando en pista, parece que están muy contentos. Los datos que tenían en el simulador, en el túnel de viento y en el CFD se han correlacionado y están muy contentos con el AMR24. Parece que hay una sensación dentro de Aston Martin de que su objetivo pueden cumplirlo. ¿Por qué Alonso quedó a 7 décimas de Verstappen en la sesión de la mañana del primer día o Stroll quedó también a una grandísima distancia? Bueno, pues simplemente porque no han forzado todavía el monoplaza, no se han visto las velocidades todavía reales, no sabemos qué cargas de combustible llevan, pero que estos test, que al final sobre todo son para ellos, son donde ven los datos, los correlacionan, hacen muchísimas pruebas, efectivamente está la sensación dentro de Aston Martin de que van por el buen camino y de que esos datos que tenían en el simulador se han correlacionado con lo visto en pista. Veremos cuando expriman ya al máximo, sobre todo la comparativa contra los rivales, pero ellos lo que tienen les está funcionando y ellos lo que tienen parece que van por buen camino y se correlaciona con lo que ellos habían pensado que iban a traer. La diferencia está ahí, ¿no? En ese punto de diferencia, pero bueno, ese punto de diferencia contra los rivales. Pero ¿qué es lo que os digo? Stroll sí que quedó más lejos anoche de Max Verstappen. Pues por supuesto, nos ha fastidiado, porque es que el segundo quedó más de un segundo de distancia que fue Norris, quedó a más de un segundo de distancia de Verstappen, porque esa vuelta de Max pues iría más descargado, o es que Red Bull tiene mucha ventaja. Bueno, sobre esto justo ahora es lo que siguiente que os vamos a hablar, pero Fernando quedó a 7 décimas, quedando tercero, y había una grandísima diferencia también entre el primero y el segundo. Quiero deciros, este vídeo, como sabéis, porque se publica de por sí antes de que finalicen la primera sesión de las test de la mañana. En el momento en el que se está grabando este vídeo, por ejemplo, está Leclerc primero con 5 décimas de ventaja sobre Piastri. Tengo aquí los tiempos y la sesión, por eso miro para acá. Alonso está quinto y Checo está décimo.
Quiero decir que vamos a ver mucha fluctuación de rendimientos, vamos a ver a un equipo, pues Red Bull ayer fueron muy bien, hoy Checo está haciendo tandas largas, o por lo menos en el punto en el que se está grabando este vídeo, más adelante os contaremos toda la información sobre hoy, pues se sabrá más. Pero Checo solo ha probado el neumático duro, estoy viendo aquí hoy. Pues es que es lo que os digo, estamos muy pronto para sacar unas conclusiones súper certeras y había mucha gente que su optimismo cayó con Aston Martin. Yo no os estoy diciendo que Aston Martin vaya a ser el equipo líder o vaya a ser el equipo dominador. Es más, bueno, no voy a decir dónde creo que están porque eso os lo daremos más adelante en el canal, cuando ya hayan pasado los 3 días. La semana que viene os lo contaremos. Pero que Aston Martin va a estar en la pelea contra Ferrari, contra Mercedes y contra McLaren es un hecho. ¿Van a estar mejor? ¿Van a estar peor? ¿Van a estar más cerca? ¿Van a estar quizá un pelín más rezagados? Eso está por ver, pero que están en ese puesto sin lugar a dudas. Así que en ese sentido, tranquilidad, y los datos que están surgiendo, el optimismo que están mandando es el que os estoy contando ahora mismo. La información, como digo, está publicada por Laurens Barreto en la web oficial de la Fórmula 1. Hay optimismo, no han forzado el coche todavía, es posible que quizá en la sesión de la tarde de hoy lo fuercen un poco con Lance Stroll, veremos qué tal ocurre, y mañana el viernes por la tarde seguramente que lo fuercen. E independientemente quedará todavía potencial porque no van a mostrar ningún equipo todas sus cartas ahora, pero seguro que ahí ya sí que lo fuerzan un poco más y se puede llegar a ver. Mira, Alonso ha caído a la 6ª posición ahora mismo. Así que tranquilidad en ese punto y veremos qué es lo que acaba ocurriendo con todo esto. También os recalco mucho que es información de Laurens Barreto, periodista británico, publicado en la web de la Fórmula 1, porque si me lo dice un periodista español, que no tiene por qué ser mentira, por supuesto, pero puedo entender que pueda haber ese interés de, después de la primera sesión, crear un poco de optimismo. No tienen por qué crear optimismo con nadie, te dicen las cosas, al final las cosas como son o las cosas como han ocurrido. Red Bull ha dominado, os decía ayer Laurens Barreto, y su información era esta, que esto es lo que venía por Aston Martin. No hay interés, no necesita la Fórmula 1, por supuesto, generar falso optimismo, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo con el equipo Aston Martin. Por parte de Red Bull, ya os estoy diciendo, en el momento, mira, viene Checo, no viene, sí, viene mejorando. Bueno, ya os estoy diciendo que Checo, pues obviamente hoy ha probado más tandas largas y veremos qué es lo que prueba Verstappen por la tarde. Mañana Checo tiene todo el día y mañana Checo sobre todo por la noche es cuando exprimirá al máximo ese monoplaza. Independientemente, ha habido mucho temor por lo que ha ocurrido con Red Bull. Ha habido mucho temor porque ya desde el primer día lideraron las 2 sesiones, una con 7 décimas de ventaja y la segunda con más de un segundo. Ha habido mucho temor porque ese coche se ve muy estable, porque ha cambiado radicalmente y porque aún así parece que van a dominar. Bueno, ¿cuál es la ventaja que tiene Red Bull frente a los rivales? O por lo menos esto es lo que nos cuentan desde el propio equipo, porque claro, han salido a desmentir que efectivamente no tienen un segundo de ventaja frente al resto, pero es que si lo tuvieran sería más que el año pasado, entonces es algo que se ve muy difícil que eso sea de verdad así, por supuesto, y los demás equipos todavía es que no han forzado la maquinaria. Mercedes sigue, por supuesto, ocultándose, así que eso lo tendremos que ver. ¿Cuál es la distancia real? Pues lo que cree Helmut Marko es que la distancia ahora mismo que tiene Red Bull frente a sus rivales es de 3 décimas, no de un segundo, sino ahora mismo de 3 décimas, que es menor al año pasado. Ojo, atención con esto, veremos cuando ya haya fuego real si efectivamente son 3 décimas, es menos o es más. El punto está, si son 3 décimas, es la diferencia que tenían McLaren, Mercedes y Ferrari a final de temporada con Aston Martin, más o menos. Y vimos que Aston Martin, dependiendo del Gran Premio, pues se plantaban en Brasil consiguiendo un podio. O en Las Vegas, que realmente el ritmo no era malo. Lo único que Alonso sí que tuvo una mala carrera, pero Stroll, por ejemplo, quedó en 5ª posición. Quiero decir que si son 3 décimas, son vulnerables. Son lo que os hemos dicho. Quiero decir, van a liderar. Pero porque es que esto es que os puedo decir que Red Bull liderará en 2025 a estas alturas, salvo que haya un catástrofe en Milton Keynes. Salvo que eso ocurra, Red Bull va a liderar en 2025, os lo puedo decir ya. Entonces, en ese punto, Red Bull va a liderar este año, está bastante claro, salvo que algo rarísimo ocurra, pero son vulnerables y habrá carreras en las que quizá no estén tan fuertes. Esa es la esperanza. Eso es lo que ha transmitido Helmut Marko, por supuesto también a ellos en este punto. Ahora mismo les merece la pena bajar las expectativas. Checo, por cierto, ha cerrado vuelta y no ha mejorado, que os había dicho antes, ¿no? Les merece la pena bajar las expectativas
pero no creo que no están a un segundo. No es que no lo crean, no están a un segundo de ventaja en ritmo a una vuelta. Vamos, ni por asomo. En ritmo de carrera puede ser, que eso era lo que el año pasado, y ahí ya entra, claro, temas de gestión y demás. Puede ser que la distancia aumente un poco más, pero en ritmo a una vuelta ya desde luego que no van a estar a un segundo, y yo creo que este año desde luego van a ser algunas ocasiones más vulnerables también con el cambio de concepto. Y os tenemos que hablar acerca del caso Christian Horner, que lo habéis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo. Ya está surgiendo información con el caso Horner. Ya os dijimos antes de llegar a los test de pretemporada que se estaba hablando de que esta semana habría actualizaciones y que en Red Bull querían ya terminar la investigación esta semana, sobre todo para no comenzar la temporada, que es la semana que viene, el Gran Premio de Bahrein, con esta investigación abierta. Pues las informaciones que están surgiendo, los rumores que hay en el paddock es que Horner no va a continuar. Sobre todo de quienes han sido más contundentes los han informado desde el medio finlandés Viaplay, que ha revolucionado el mundo de la Fórmula 1 esto, porque han dicho que no va a continuar Christian Horner y además han dado una fecha para el anuncio de su salida, que será el próximo miércoles antes de que dé comienzo el Gran Premio de Bahrein, que recordemos que los libres son en jueves, no el viernes. Va a ser el próximo miércoles 28 de febrero. Esa es la fecha en la que se anunciará que Horner no seguirá con el equipo Red Bull, según Viaplay, pero todo hace informar que Christian no va a seguir después de esta investigación que habría tenido lugar. También yo estoy muy interesado por saber ¿qué es lo que ha ocurrido de verdad? Que esto a ver si Red Bull lo comunica, porque hay esas dos historias que aquí os hemos contado, os hemos dado la información, pero no sabemos cuál es la de verdad. Se ha hablado de ese envío de fotografías de índole sexual a una representante, a una integrante del equipo. Se ha llegado incluso a comentar que era su propia secretaria. Bueno, esto ya no sabemos si es así, pero a una integrante del equipo es lo que se ha dicho. Y también se ha hablado de un grupo al cual se ha quejado por malos tratos, mal comportamiento de Christian Horner. ¿Cuál de las dos es? Es lo que os digo. Quiero que, a ver si es verdad, que Red Bull comunica por qué al final no seguirá Horner y podemos salir de dudas, porque han salido esas dos vertientes y no sabemos muy bien. Parece que es una de las dos, no quiero decir cuál, parece que es el de fotografías de índole sexual, pero como han surgido esas dos vertientes, me gustaría que Red Bull, si podemos saber, comunique cuál es el motivo. También, con toda esta información y con toda esta rumorología, ayer hubo un momento en el que resaltó mucho, que es esta reunión que tuvo lugar en el Hospitality de Red Bull a las afueras. Un montón de un grupo de ingenieros de Red Bull y sobre todo, además, estando aquí a la cabeza, si os fijáis, todos los mecánicos están mirando a uno que está dándole toda la charla, ¿no? Que es esta persona. ¿Quién es esta persona? Es Whitley. Es el ingeniero de Red Bull que se ha dicho que va a ser quien sustituya a Christian Horner en caso de no continuar. Entonces, claro, ha saltado todo el mundo, la especulación. Más tarde, esto os lo pongo simplemente para deciros que no tiene nada que ver con el caso Horner, o no parece que tenga nada que ver con el caso Horner, porque esto es simplemente una reunión entre un grupo de ingenieros liderados por Whitley. Tal y como se ha informado, esta fotografía la tomó Toby Gruner, periodista de Automotor Unesport, simplemente la subió. Curioso, ¿no? Una reunión de ingenieros de Red Bull, saltó todo el mundo a especular y ya dijo él: a ver, todo hace indicar que es una reunión entre ingenieros de Red Bull y ya está, porque no está todo tampoco los ingenieros. ¿Qué es raro? Pues sí, es normal que haya especulación, pero eso es lo que parece. Lo que parece es que simplemente es una reunión de entre ingenieros liderados por Whitley. Estos días vamos a ver, sobre todo estos días, porque hay muchos rumores que se pueden contar, ya que no estamos viendo fuego real, se cuentan muchos rumores y vamos a ver muchísimas fotografías. Esto te dice lo mismo para el caso Horner, que por ejemplo también ver esta fotografía que es tomada por Cristóbal Rosaleni, de aquí periodista de España, de Soy Motor, entre Checo Pérez y Toto Wolff hablando. ¿Te dice algo? No. ¿Quieres especular que están hablando porque si Checo ficha por Mercedes? Lo puedes especular. Puede ser. Quizás han mencionado algo, quizás Checo le ha preguntado, oye, ¿cómo va ese segundo asiento? Pero lo más posible es que le haya preguntado, oye, ¿cómo va la familia? Y ya está. Es lo mismo que esto. Carlos Sainz hablando, se acercó aquí a hablar con Christian Horner, Helmut Marko y Adrian Newey, que estaban de descanso. ¿Que ha ido Carlos Sainz padre a preguntar por el segundo asiento de Red Bull a ver si puede meter a su hijo? Quizá.
¿Es lo que ha pasado? No, es lo más probable que no. Así que sobre todo estos días, que es el día de reencuentro, es día de regreso de Fórmula 1, es día de que se vuelve al paddock, es primeros días para los equipos, este tipo de fotografías, sobre todo a mitad de temporada, si vemos esta fotografía, si vemos sobre todo a lo mejor, porque esta sí que a mí me dice menos el que se encuentre un piloto en persona, porque aquí con el piloto quizá no lo hablas, que se encuentre alguien que representa al hijo, podría llegar a ser, porque hemos visto fotos de representantes que luego al final ha acabado teniendo sentido. Ya no por ver a Carlos Sainz, porque Carlos Sainz Senior quizá no sería la persona que hablaría con los de Red Bull si fuera para meter a Sainz, pero bueno, que más adelante puede tener sentido para la silly season. Quizá. A estas alturas del año, en absoluto. Lo único a comentaros también, ha habido mucha especulación con Mercedes. George Russell ayer no pudo rendir al máximo nivel, o no se le vio rendir al máximo nivel, se le vio muy lejos del ritmo, y hoy Hamilton tampoco al principio, por lo menos del día, ha demostrado demasiado ritmo en el W15. Ya hay mucha gente especulando que Mercedes se ha equivocado, que con el cambio de concepto han fallado, que Mercedes va a estar mal este año. La realidad, ya os hemos dicho que no es, por supuesto, para nada estos días indicativo de que Mercedes no vaya a estar ahí. Si hay un equipo que sabe ocultarse en los tests, es Mercedes. Mercedes estuvo años dominando la categoría y en los tests parecía que eran quinto equipo. O sea, si hay un equipo que sabe hacer eso, es Mercedes sin lugar a dudas. Y es que además ha salido Russell después del primer día a indicar que el ritmo real de Mercedes no lo vamos a ver hasta que lleguemos al Gran Premio de Bahrein la próxima semana, porque no tienen prisa, porque no tienen necesidad de mostrar todas sus cartas, porque están haciendo distintas comprobaciones. Ayer Russell sobre todo se centró en tandas más largas, hubo algún momento que sí que apretó un poco más, llevaba menos combustible y seguía siendo tiempos muy, muy grandes, tiempos muy lentos. No buscó el tiempo, no buscó salir el primero, no buscó estar en primera posición, y Mercedes no veremos su ritmo real, según comenta Russell, hasta el Gran Premio de Bahrein. Así que simplemente era esa información que os queríamos comentar. Fíjate, acaba de actualizarse Alonso en cuarta posición ahora mismo, a un segundo de Charles Leclerc. Bueno, pues simplemente la información. Os traeremos, esto ha sido todo por este vídeo, os traeremos el resumen de lo que ha sido esta primera jornada que estamos aquí viendo, la que tengo aquí también la pantalla viendo lo que está ocurriendo, todo lo que esté pasando, os lo contaremos en el siguiente vídeo, en el resumen del segundo día de la jornada matinal de los test de pretemporada. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos, que como estáis viendo os estamos dando muchísimo contenido, muchísimas noticias para que no estéis perdidos. Deja en los comentarios cualquier cosa que quieras para hacerlo saber. Estaré encantado de leerte, que los leo todos, y nos vemos en el siguiente, que nos seguiremos hablando de Fórmula 1.